Buenos días, Felipe, ¿me oyes bien? Sí, buenos días a todos. Soy Philip Pérez, presidente de la Cámara de Anunciantes de Argentina y vicepresidente regional de la Federación Mundial de Anunciantes, WFA. Antes de empezar, quiero estar seguro, todo el mundo me escucha. Si no, por favor, manden por chat algún comentario si no me están escuchando. El, el año pasado se publicó la Carta Global de Medios para instigar a una mejoría del ecosistema publicitario digital. Uno de los aspectos importantes de esta carta es el daño, denunciar el daño que causa el fraude publicitario a los anunciantes. Muchas veces nosotros anunciantes creemos que estamos a salvo porque nuestras agencias nos cuidan. Pero independientemente de cuánto nos cuidan nuestras agencias, es importante que entendamos cuán sofisticado es el fraude y luego contrarrestar esta sofisticación con las reales capacidades de nuestras agencias o hasta de nuestros propios equipos de departamento de marketing. Es por eso que hoy realizamos este webinar con la valiosa ayuda de White Ops. White Ops, como bien saben ustedes, es la empresa de referencia en el análisis del fraude, especialmente fraude por robots. De hecho, todos los años, la Asociación de Anunciantes de Estados Unidos, la ANA, y White Ops publican un reporte que seguramente han leído, que es el Bot Baseline Report. Es gracias a este reporte que se sonó el alarma justamente sobre el fraude hace unos 3, 4 años. La idea de hoy es que vamos a tener justamente la gente de White Ops, esos especialistas, explicándonos cuán sofisticado es el fraude y eso para que nos demos cuenta que nadie está inmune al fraude y que tenemos que cuidarnos mucho. Como he dicho en algunas oportunidades, normalmente al final de este webinar deberían salir asustados. Así que paso la palabra ahora a María Martínez Díaz, que es directora comercial de White Ops, y a Federico Harrington, que es Security Researcher de White Ops. Y obviamente ambos hablan castellano. Gracias. Gracias, Felipe. Muchísimas gracias por invitarnos a dar este webinar y por la introducción. A todos los que están en línea, buenos días. Es un placer saludarlos y estar con ustedes hoy. Nuestra agenda es sencilla. Le vamos a contar quiénes somos, la razón que los bots son la mayor amenaza contra la publicidad digital, cómo los bots falsifican métricas a través de un juego de imitación. Federico les mostrará unos ejemplos de tácticas fraudulentas en desktop y móvil. Y por supuesto compartiremos mejores prácticas para proteger sus presupuestos digitales. Al cierre tomaremos preguntas. Y por supuesto, si en algún momento no me escuchan bien o no pueden escuchar bien a Federico, manden una notita por chat. Listo, comenzamos. Fundado en el 2012 por 3 expertos en la seguridad cibernética, White Ops se dedica a proteger el Internet comprobando que la actividad en línea sea iniciada por un humano. Somos 150 humanos protegiendo más de 200 clientes contra el fraude publicitario iniciado por bots. Entre nuestros clientes contamos plataformas como Trade Desk, MediaMath y AppNexus. Tenemos oficinas principales en varios lugares, incluyendo Nueva York, Londres, Canadá y, por supuesto, Buenos Aires. En menos de 10 años, nuestros clientes nos han hecho el líder global en la mitigación de bots. Verificamos más de un billón español, de actividades en línea a la semana. Nuestra escala nos da visibilidad a más del 90% de la publicidad en línea, ya sea programática, nativa, texto móvil, video o lo que sea. La visibilidad brindada por nuestra escala nos permitió identificar y desmantelar la mayor red de bots conocida como EVE. Durante un periodo de 18 meses, EVE infectó más de 1 millón de dispositivos y falsificó entre 3 a 12 mil millones de impresiones a diario.
Conjunto con el FBI y Google, nuestra investigación culminó con 8 personas acusadas formalmente y 3 de los acusados fueron detenidos en noviembre del 2018. Hace solo un mes, 2 de los acusados se declararon culpables. Ahora que conoce un poco de nosotros, les quiero hablar un poco de por qué el fraude publicitario es el ciberdelito más rentable de hoy día. Como socios del WFA, conocen bien que el estudio de Hewlett Packard declaró el fraude publicitario digital como el ciberdelito más rentable de hoy día, por el bajo riesgo y el alto potencial de ganancias. El fraude publicitario incluye varias tácticas, desde fraude de comercio electrónico, incluye clics fraudulentos, dominios falsos, hasta fraude de atribución. Ahora, hay varias cifras cuales estiman el impacto del fraude publicitario. Como comentó Felipe, todas son espantosas. Pero de nuestra parte, todos los años, como comentó Felipe, publicamos el estudio Bot Baseline conjunto con la Asociación de Anunciantes Nacionales de los Estados Unidos. En nuestro último reporte estimamos que las pérdidas alcanzarán $5.800 millones en el 2019. Pero la pregunta que nos hacen a menudo es, si la publicidad digital tiene fama de siempre ser medible a través de métricas como clics, impresiones, compras, etc., ¿cómo es que se falsifica? Lo que tienen en común todas esas tácticas fraudulentas que comentamos es que un solo delito las lleva a cabo, la creación y administración de bots. La trampa de los bots es infectar dispositivos controlados por humanos. Aquí tenemos un mapa de la concentración de bots en los Estados Unidos. Si notan, la concentración corresponde con los centros de población. Considerando que los centros de data están principalmente a las afueras de las zonas urbanas, ¿cómo es que las actividades de bots coinciden con las actividades humanas? Pues tiene que ver con unos cambios fundamentales a donde los bots se ubican y cómo se comportan. Hace 5 o 7 años se nos hacía muy fácil identificar actividades iniciadas por bots. Solo hacía falta identificar alguna anomalía. Por ejemplo, si notabas muchísimo tráfico durante un periodo corto, con origen de una sola dirección de IP, tenías un señal fuerte que el tráfico era bot. A bloquear ese IP infectado, ya se resolvía el problema. Pero con el tiempo, los bots evolucionaron. El cambio principal fue el cambio de local. Anteriormente, los bots ubicaban en los centros de datos. Hoy día se ubican en nuestros equipos. Operadores lo logran mediante el uso de malware y más tarde Federico les contará un poco sobre el uso de un malware conocido como Cofter. Ahora con nuestros dispositivos, incluso computadoras, tabletas, móviles, están infectados con malware, los operadores tienen mucha más información sobre nuestros comportamientos. Por ejemplo, cuáles páginas visitamos, cuánto tiempo revisamos la página, nuestros movimientos de mouse, hasta nuestras pulsaciones de teclas. Y el resultado es que el bot parece tan humano como el usuario. Si mi sobrinito Luján está jugando, leyendo o iniciando alguna actividad en línea y tiene un bot en su sistema, el bot parece también estar iniciando esas actividades, permitiendo que el bot esconda sus actividades falsas entre las actividades reales de Luján. Ahora, imagínese un operador cuyo controla millones de bots en millones de dispositivos infectados, iniciando millones de views al fondo de esos dispositivos. Ese operador puede aumentar la magnitud de cualquier audiencia, creando la ilusión que el tráfico digital es inagotable. Ya se sabe que al final de cada trimestre y cada año los presupuestos publicitarios y la demanda para la publicidad digital aumentan, pero el aumento en tráfico humano durante estos periodos no es suficiente para cumplir con esa demanda. En realidad, los operadores usan bots para cumplir con pedidos cuando la demanda es más grande que la oferta. Ahora,
Se lo voy a pasar a Federico para que les muestre algunos ejemplos de fraude en desktop y móvil. Y Fede, te voy a pasar control del mouse. Ya listo. Ok. Buen día. Gracias, María. Mi nombre es Federico Harrington. Soy Detection Engineer en White Ops. Voy a hablar de cuestiones técnicas lo menos técnicamente posible. La idea es mostrar también algunos ejemplos. Arrancamos dentro del fraude en lo que es desktop. Y dentro de desktop vamos a hablar dentro de lo que es desktop vamos a hablar en particular de una de las técnicas y uno de los malware conocidos como Copter. Freno un poco por el delay. Copter es un malware. Copter es un malware que se usó y fue parte de la técnica de ataque usada en Eve, comentado previamente por María. Copter es un malware que toma control de la máquina del cliente. Como todo malware, es infectado por acciones no voluntarias del cliente. El cliente baja alguna aplicación o accede a algún link fraudulento y sin percibirlo y termina con Copter instalado en la máquina. Una vez que Copter toma control de la máquina del cliente, sus acciones obviamente son imperceptibles por el cliente y pasa a ser controlado por un servidor remoto. Copter trabaja bajo la clásica arquitectura de Command and Control, un servidor externo que controla las acciones de Copter. Pasamos a ver Copter en acción. Copter trabaja en un escritorio oculto mientras el cliente navega de manera tradicional en su máquina, con lo cual en el video observamos Copter recibe la información necesaria del cliente en forma remota del servidor, en el cual le brinda al cliente la información de qué sitios atacar y qué ads renderizar. Mientras esto está siendo ejecutado, el cliente navega de manera habitual en su pantalla. Vemos al cliente navegando en su pantalla de manera tradicional y sin que el cliente lo percibe, Copter está utilizando un escritorio oculto. La técnica de escritorio oculto permite a Copter, detengo un segundo el video, la técnica permite a Copter consumir las ads y hacer el trabajo en paralelo mientras el cliente navega. El cliente en este momento está navegando y Copter está consumiendo la página que le ha sido proporcionada por el servidor y está renderizando las ads en la pantalla. El cliente claramente no lo ve y Copter está en paralelo y en simultáneo consumiendo ads de acuerdo a lo indicado por el servidor de Command and Control. El código de Copter logra que el cliente no pueda acceder al escritorio, con lo cual el cliente no puede acceder al escritorio oculto. En este momento vemos los dos escritorios trabajando en simultáneo, el cliente navegando y Copter renderizando ads. Esto obviamente no es accesible al cliente, si lo estamos mostrando. Copter renderiza las ads y genera el tráfico simulando y enmascarándolo junto con el tráfico del cliente. Uno de los problemas más grandes es que el cliente, sin ser consciente y en paralelo a su navegación, Copter está trabajando en simultáneo consumiendo ads. Desde el punto de vista de viewability, esto afecta enormemente las métricas. Vemos en el caso de viewability cómo la medición de viewability es sumamente alta y comparable a la del usuario. En el gráfico tenemos en rojo el viewability de Copter, en azul el viewability del cliente. La diferencia de viewability es de tan solo un 4%. Copter logra, por su capacidad y soporte de JS y de Flash, logra el renderizado de las ads de igual manera que lo haría un cliente, dando un viewability prácticamente idéntico. Y el hecho de Copter mezclar y enmascarar el tráfico con el cliente hace muy difícil su percepción, con lo cual altera todas las métricas de viewability y permite al fraudster simular el tráfico y simular la vista por un cliente. Continúo. Hay un cierto delay en la pantalla, con lo cual tengo que adaptarme al delay. En el caso del fraude saliendo del entorno desktop y pasando al entorno móvil, en el caso de móvil nos vamos a encontrar con tres técnicas. Perdón. María, ¿podés pasarme a la siguiente diapositiva? Porque desde acá es más
lento el control. ¿Cómo no? Ya te pasé. Gracias. Ahí está. A mí tarda en llegar el video. Bien, en lo que es ambiente móvil nos vamos a encontrar, a diferencia de desktop, con tres técnicas muy novedosas en lo que es fraude en entornos móviles. Vamos a hablar de hidden ads, app spoofing y out of context. En el caso son tres de las últimas técnicas de fraude en entorno móvil. En el caso de hidden ads, espero un poco a que aparezca la pantalla. En el caso de hidden ads, bien, ¿qué es hidden ads o publicidad invisible? Hidden ads es una técnica muy sofisticada en el cual el código malicioso logra renderizar la publicidad en el equipo del cliente sin que el cliente visualice la publicidad. Con lo cual, este código malicioso logra dos cuestiones: la visualización y monetización del ad, el pedido de ad sin voluntad del cliente y lograr que el ad se visualice sin que el cliente lo perciba. Con lo cual, esta técnica es sumamente exitosa en el fraude. La encontramos en general el código malicioso embebido en distintas aplicaciones. El secreto es embeber el código en distintas aplicaciones, y estas aplicaciones son muy populares y están disponibles en cualquiera de los stores, tanto Play Store como App Store. En nuestro caso, vamos a hacer mención a Campic. Aclaro, Campic no es una aplicación real, es una aplicación ficticia desarrollada al fin de la presentación, en el cual mostramos claramente la idea: una app que realiza una determinada acción y un código malicioso, en este caso, identificado por el icono con el hombre verde y sombrero con fondo amarillo. El código malicioso actúa embebido dentro del app y el cliente en realidad baja Campic como una aplicación estándar de retoque fotográfico. Paso a la siguiente. Bien, ¿cómo actúa Hidden Ads? Hidden Ads, en este caso vemos la actuación de Hidden Ads. El cliente tiene su teléfono en la mano, puede estar mirando la pantalla y obviamente no percibe nada. Para el cliente no hay ninguna aplicación corriendo y sin embargo el código malicioso de Hidden Ads está actuando de manera imperceptible. El código está solicitando a los ad server, en nuestro caso ad server 1 y ad server 2, está realizando el pedido de publicidad. Los ad servers son engañados y envían la publicidad hacia Campic, y el código malicioso de Campic logra el renderizado y logra, sin que el cliente perciba, enviar los reportes de impresión hacia los ad server 1, ad server 2, indicándoles que la publicidad ha sido vista, cosa que en ningún momento ha sido vista por el cliente. El reporte de impresión genera el correspondiente monetizado de la ad, con lo cual la gran ventaja de Hidden Ads es lograr visualizar ads que nunca son vistas por el cliente y lograr que la publicidad se pague sin que el cliente ni la requiera ni la vea. La segunda técnica de ataque, espero un poco la pantalla, es la técnica conocida como app spoofing. App spoofing es la simulación de la identificación de la identidad de una app. App spoofing es hacerse pasar por otra app. Esta técnica es bastante interesante, dado que permite ahora que el pedido del ad se realice a nombre de una aplicación distinta a, en nuestro caso, Campic. La motivación por la cual se agrega esto fundamentalmente son dos. Una, si una aplicación poco conocida como Campic renderiza 1 millón de ads, claramente dispara todo tipo de alarmas. Si una aplicación conocida y popular como Angry Birds, Clash Royale o Candy Crush disparan 1 millón de publicidades, claramente entra dentro del tráfico normal, con lo cual es muy rentable para el fraudster hacerse pasar por una app más conocida. El pedido ahora, la suplantación de identidad se realiza utilizando un listado. Este listado puede proveer de dos maneras: estático o dinámico. Estático, embebido en el código fraudulento y siempre el mismo. Dinámico es recibido por el servidor controlante en el control server, y el cual permite cambiar la aplicación y le brinda mayor vida útil al fraude. Una vez que se toma la identidad, en nuestro ejemplo de Clash Royale, el pedido es enviado hacia el ad server bajo la identidad de Clash Royale y todo el protocolo simula ser Clash Royale. El ad server es engañado y el ad server cree que esa publicidad será vista por Ad Royale, envía la publicidad a Campic
Campic luego renderiza esta publicidad y genera ahora el reporte de impresión. Hasta ahí logramos hacer pasar una publicidad de una aplicación Campic, hacerle creer que ha sido vista por Clash Royale. ¿Qué logramos? Bien, aumentar los ingresos por cantidad de reproducciones y aumentar el precio pagado. No se va a pagar igual una publicidad vista en Campic que una publicidad vista en Clash Royale. En el reporte de impresión vemos ahora en la segunda pata cómo el fraudster logra la monetización. En el reporte de impresión, el fraudster envía en el PubID, envía su identificación para lograr el pago del fraude. El reporte de impresión llega al servidor, el servidor procesa, incrementa los costos en el anunciante y genera el pago correspondiente por la vista al fraudster. De esta manera, el fraudster logra engañar al sistema, aumentar la cantidad de vistas y monetizar la vista. El tercer caso, y también interesante, y es casi una evolución de los anteriores, es el out of context. Espero un segundo a la pantalla. ¿Qué es out of context ad? Bueno, es publicidad que se ve a pantalla completa en una especie de pop-up. Es la versión moderna en entorno móvil de los viejos pop-ups que teníamos en el entorno web. Bien, lo que se hacía en web hoy en día se puede hacer en móvil. ¿Qué logra esta nueva técnica fraudulenta? Bueno, una de las cuestiones más interesantes es que logra que la publicidad se vea fuera del entorno natural. Luego, nuevamente embebe en el código malicioso en aplicaciones. Tiene la particularidad de estar concentrada en tres categorías: juego, fotografía y edición de imagen y video. Son las categorías clásicas donde se encuentra el código malicioso, y se le ha agregado alguna funcionalidad, dado la evolución, en el cual una funcionalidad muy interesante es que puede ejecutarse aunque el app esté cerrado. Eso es crítico. El cliente puede bajar Campic, no ejecutarle, y Campic se ejecuta de manera independiente. Y la otra, y lo más interesante, es la remoción del icono de la aplicación, con lo cual lo vuelve prácticamente imperceptible. El cliente baja Campic, lo prueba, lo deja usar, el icono desaparece y para el cliente Campic no existe más. Bien, Campic no solo existe, sino que empieza a actuar. Veremos a continuación algunos de los ejemplos. Tenemos, Campic combina básicamente dos señales: la señal de presencia, que el cliente esté interactuando con el teléfono, con una segunda señal. En nuestro primer ejemplo, con un timer interno. En el ejemplo vemos, corro el ejemplo, vemos el cliente con un teléfono en el cual no hay aplicaciones corriendo. El cliente sobre su teléfono decide, espera un segundo porque no veo el video corriendo. María, ¿podés? Sí, está corriendo. Está corriendo. Bien, el video llega demorado, con lo cual yo no veo el video corriendo. El cliente observa ahora, arrancamos con un teléfono sin aplicaciones. La aplicación de la calculadora es ejecutada. Se eligió la calculadora justamente porque la calculadora no requiere acceso a internet, con lo cual el cliente está usando su teléfono con la calculadora. Mientras usa el teléfono con la calculadora, el código malicioso ve justamente dos condiciones: la de presencia, cliente actuando sobre el teléfono, y el timer interno, un timer que se decrementa y cuando llega a cero cumple con la condición. Donde el código malicioso cumple las dos condiciones, dispara y lanza la publicidad a pantalla completa. Mientras el cliente está operando su calculadora, se encuentra ahora con la pantalla completa, probablemente cierre la publicidad y continúe con la operatoria de la calculadora. Bien, ¿qué se logró con el código malicioso? Dos cuestiones: visualizar una app a pantalla, una publicidad, perdón, a pantalla completa, no requerida por el usuario, y es muy probable, en el caso, dado lo inminente de la aparición y la cobertura de toda la pantalla, es muy probable que logre un clic involuntario. Mientras el cliente estaba presionando la calculadora el siguiente dígito, al aparecer la publicidad, ese clic en la pantalla es contabilizado como un clic en la ad. Con lo cual, en el ejemplo de la calculadora, es muy probable que no solo logre el fraudster la visualización, sino que logre la monetización del clic correspondiente. En el siguiente ejemplo, el código permite disparo por una serie de condiciones. Estamos mostrando dos nada más. El siguiente ejemplo es el disparo en el cual el cliente conecta su teléfono al cargador. Esto es una condición muy típica y muy observable. Es muy probable que más de uno lo haya visto. En el ejemplo
Nuevamente, el código malicioso toma como disparadores la presencia y el cambio de conexión en el puerto. En el ejemplo, el cliente tiene un teléfono desconectado que se está descargando, procede a conectar el teléfono al cargador y en el momento en que coloca el teléfono en carga, el cambio de estado en el puerto USB dispara la segunda condición necesaria en el código malicioso. Cuando se cumplen las dos condiciones, lanza el ad y ahora tengo un ad a pantalla completa. Es muy probable, por la condición, en este caso la carga, que el cliente puede cerrar o no el ad y el fraudster logra la visualización del evento. Paso a la siguiente. Ya está. Imagínense ahora, sí, a mí me tarda un rato en llegar la imagen. Imagínense ahora la potencia que podemos lograr si ahora, combinando los códigos maliciosos, juntamos las 4 funcionalidades en una única aplicación. Por un tema didáctico fui mostrando los efectos de A1. Ahora, nada impide que el código, a través de un copy-paste y cierta coordinación, el código se junte todo en una única aplicación. A modo ilustrativo, llamamos esta aplicación Highlander App, y ahora tenemos una aplicación que combina el app spoofing, el hidden ad, el out of context y la remoción. Tengo una aplicación la cual logra, primero, mantiene el control remoto del servidor. El servidor le envía información de qué sitios atacar. Realiza el spoofing haciéndose pasar por Angry Bird, con lo cual para el servidor la publicidad está siendo vista y solicitada desde Angry Bird. Y la aplicación, cuando llega al código malicioso, tiene 2 opciones: visualizar la pantalla completa usando el código y las funcionalidades de out of context, o visualizarla en forma oculta usando el código y las funcionalidades de hidden ads. Con lo cual tengo ahora una aplicación que es controlada remota, se hace pasar por otra, la visualización, la renderización la hace a pantalla completa o en forma oculta, e inclusive se le incorpora la funcionalidad de remoción del icono, con lo cual el cliente baja una aplicación como Highlander para probarla, la usa, no le gusta, queda a un costado, el icono desaparece, para el cliente esta aplicación desapareció. Sumado a la potencia, tenemos la posibilidad del constante control, del command and control, en el cual se pueden realizar cambios en la publicidad, el app spoofing e inclusive regular el encendido y apagado de la funcionalidad, cuántas publicidades son vistas y establecer patrones de cada 5 publicidades no visibles, una visible, lo cual me permite un control total y un dominio de la situación por parte de la aplicación en forma remota. Visto esto, y con los ejemplos vistos previamente, vuelvo sobre el ejemplo de María. Estoy esperando a que llegue la pantalla. Y para tratar de mostrar nuevamente por qué y qué ha cambiado en el comportamiento de bots en la primera etapa y en qué han evolucionado. María había comentado previamente esto, quizás ahora se entienda un poco mejor. Combinando la señal de presencia en la aplicación de Campip, en las primeras generaciones de bot, el bot estaba en una arquitectura concentrada. Generalmente los bots se ubicaban en data centers y tenían comportamientos muy obvios y muy clásicos, trabajaban bajo una temporización fija y generaban generalmente desbordes, con lo cual eran fácilmente identificables. La evolución del bot lo ha hecho mucho más sofisticado. El primer cambio: no están ubicados en un data center, sino que el bot infecta el dispositivo real del cliente. Lo vimos en Copter en el desktop y ahora lo vemos en el caso de Campik en el celular. El fraude sale desde el celular real o desde el desktop real y el fraude se camufla entre el tráfico generado por el cliente, y ahí vemos cómo cuando el cliente conecta y dispara la carga, Campik genera el tráfico fraudulento, y cuando usa la calculadora y se cumple la condición, el punto rojo representa el fraude realizado por Campik. Y vemos cómo en nuestra aplicación genérica Campik el fraude se mimetiza y camufla con el tráfico del cliente, volviéndolo más eficiente en términos de fraude y mucho más compleja su detección e identificación. María. Gracias, Fede. Ahora, ya que le contamos todas las malas noticias, permítanme contarles las buenas. Entre el 2016 y el 2019 logramos reducir las pérdidas hacia el fraude publicitario más del 11%. Se logró mediante 3 estrategias principales.
adopción de tecnología, creación de estándares y el toque humano. Hacia el tema de tecnología, es muy importante que los anunciantes no solo usen un tercer partido para medir tráfico, sino que también trabajen con plataformas programáticas que ya tengan integraciones con soluciones de detección y prevención de fraude. Más allá de la tecnología, la colaboración puede tener un impacto positivo. Participar y apoyar grupos como el WFA, la Cámara de Anunciantes Argentina, hasta la MRC de los Estados Unidos y la IAB, permite la creación de estándares y nuevas soluciones. En los Estados Unidos, para darle un ejemplo, el grupo TAG, parte del IAB, facilitó la creación y adopción de ads.txt. Durante nuestra investigación de Eve, descubrimos que la adopción de ads.txt ayudó a prevenir algunas pérdidas. Y por supuesto, aunque uno tenga tecnología y esté colaborando, es muy importante siempre mantener vigilancia. Los anunciantes deben de requerir transparencia en todas las compras publicitarias y solo trabajar con vendedores cuyos mantienen estándares de grupos de sector. También es importante mantener un presupuesto para implementar tecnologías que miden y previenen el fraude. Y lo último que comento es que también se puede incluir cláusulas contractuales sobre tráfico inválido en todos los contratos con medios, agencias y otros vendedores. Bien. Ahora pasamos a la sección de preguntas. Si quieren pasar por chat o si quieren hacer preguntas por audio, por favor. Muchas gracias, María. Muchas gracias, Federico. Voy a empezar con alguna pregunta. Fue muy claro la exposición de cómo hacen el fraude, pero me gustaría entender mejor quién gana con el fraude, porque una cosa es un fraudster que tiene su propio negocio, pero hay otras partes involucradas también, como agencias y medios. ¿Son partícipes de la ganancia voluntaria o involuntariamente? Buena pregunta, Philip. Y antes de contarles quiénes se benefician, solo quiero comentar que es extremadamente común que una empresa no sepa que su tráfico o sus planes de publicidad contengan fraude. Eso puede ser que están participando voluntariamente, pero también es común que es involuntario, ¿no? Ahora, como comentaste, lo más obvio es que el operador de bot gana. Siempre se va a ganar la mayor parte del lucro y los ingresos. Pero también el agregador o, digamos, el ad network y los medios pueden beneficiar porque pueden aumentar su tráfico a un bajo costo. Por ejemplo, cuando un network o un medio trabaja con operadores de bots, se están asegurando que nunca les va a faltar inventario y que siempre van a tener una diversidad de perfiles que corresponden con los pedidos del cliente. Y a lo largo van a generar más ingresos. A veces sí van a encontrar uno o dos redes o networks que sepan que están comprando tráfico un poco de baja calidad, pero también muchas veces lo están haciendo involuntariamente. Lo que ven es un tráfico que piensan que es excelente, pero en verdad es de bot. Ahora, para las agencias la pregunta es muy interesante porque los bots no crean tanto un incentivo como un riesgo. Las agencias ganan sus ingresos principalmente a través de comisiones o de tasas fijas. Por lo tanto, los bots no le van a generar a las agencias un lucro directo. Pero si las agencias tienen un riesgo, si el rendimiento de la agencia es medido con métricas que un bot puede falsificar, como digamos viewability. Si la agencia está haciendo optimizaciones hacia métricas que se pueden falsificar, entonces la agencia puede terminar comprando tráfico inválido porque el inventario está mostrando, entre comillas, buenos resultados. Este riesgo se puede reducir bastante si la marca y la agencia trabajan juntos para definir unas métricas de éxito que toman en consideración medidas de tráfico inválido. Porque en verdad, optimizar hacia tráfico humano
puede salir más costoso, porque el tráfico humano siempre va a costar un poco más que el tráfico de bots. Y pues es muy importante siempre acordarse cuando uno está trabajando con sus agencias a definir estas métricas de éxito, que el motivo principal de optimizar hacia el tráfico humano es aumentar la eficacia de la publicidad y a lo largo también las ventas. Gracias, María. Y hay un puntito en la ganancia esta que todavía escapa a mi entendimiento, que es el siguiente. Ya vimos que el fraudster engaña a todo el mundo, puede ser al medio, a la agencia, pero sobre todo a los anunciantes. Pero después, ¿cómo hace concretamente para recibir el dinero? O sea, no sabemos quién es. O sea, ¿cómo se esconde también en la parte de cashing, de cobrar su engaño? Fede, ¿quieres contestar la pregunta? Sí, a ver, desde el punto de vista técnico, María, ¿podés ponerme en la diapositiva de app spoofing? Desde el punto de vista técnico, el engaño se hace mediante la fabricación, digamos, en el reporte de impresión e inserción de el fraudster ID, con lo cual para el servidor la publicidad ha sido vista en nuestro caso, en la aplicación determinada que lo ha solicitado, y el fraudster logra el pago. Como vemos ahí en la diapositiva, el fraudster logra la monetización cambiando e inventando, más que inventando, perdón, suplantando el publisher real por el publisher del fraudster y logrando que el ad server realice el pago hacia el fraudster. Lo que probablemente pase es que en toda la cadena los demás involucrados no sepan y no sean conscientes de que esta publicidad es fraudulenta y ha sido generada involuntariamente. El fraudster logra el pago con identificación con el manipuleo del publisher ID. Ahora, todos los involucrados en el medio probablemente pase desapercibido, e inclusive de las métricas, todos los involucrados, inclusive si lo vemos del lado de viewability, están convencidos de que ha sido un humano que ha consumido la publicidad, y esa publicidad que ha sido consumida por un humano se le paga al publisher correspondiente. Bien. Filip, te habla acá Manuel Caballero. Yo estoy también participando, soy de White Ops, también soy Security Researcher. Quería darte otra visión de la respuesta, no tan técnica, y es la siguiente. Vos preguntás, ¿cómo terminan cobrando los fraudsters? ¿Cómo es posible que ellos hagan todo esto y encima terminen con dinero en un banco o en algún lugar? Y el mecanismo es en realidad bastante sencillo. Cuando vos querés poner publicidad en algún lugar, imaginemos que yo soy un fraudster, todo lo que tengo que hacer es básicamente registrarme con algún ad exchange, los conocidos que ya hay, de Google o de cualquiera, y ellos a mí no me piden un montón de información, digamos, verificando absolutamente todo. Es bastante sencillo registrarse como un ad exchange, o, por ejemplo, digamos, en otros casos, si yo voy y me suscribo a Facebook como un publisher y poner publicidad, o sea, hay un montón de mecanismos para poner publicidad o mostrar ads en los cuales no te piden un montón de información. Vos formás parte de una cadena, en este caso de una exchange, que te termina pagando, pero ellos no tienen total certeza de quién sos, dónde estás o a dónde va ese dinero. Pero entonces, una vez que te registras en una exchange, esa publicidad, vos tenés un ID que te identifica, y cualquier publicidad que aparezca, no importa en qué medio, va a ser atribuida a vos, o sea, te van a pagar a vos. Y como las aplicaciones muchísimas veces tienen distintos IDs, o sea, yo puedo tener la aplicación Candy Crush y ellos, o el Angry Birds, y ellos le ceden por momentos, depende en la situación del juego, el ID a otros publishers. Entonces, esto quiere decir que en una aplicación, en realidad puede haber muchas personas que cobren. No es que si yo hago esta aplicación, está sí o sí identificada con este ID. Una aplicación puede tener múltiples IDs y puede estar relacionada con una de exchange que a su vez conecta con distintos IDs. Con lo cual, el mecanismo es bastante más largo y no es que sí o sí una aplicación es fraudulenta o produce un fraude e inmediatamente la podemos atar con un fraudster. No, una aplicación produce un fraude
y cuando nos vamos a mirar, vemos que está conectada con una ad exchange, que ellos no hacen un fraude, la ad exchange no está produciendo ningún fraude. Bueno, y de la ad exchange lo conectamos con un Publisher ID, y ahí vemos que este Publisher ID casualmente está publicando en un montón de aplicaciones, y nos damos cuenta que a fin de cuentas todas las publicidades que muestra están ocultas o lo que fuera, pero lo que terminamos conectando es con este Publisher ID. ¿Y por qué es posible, cómo es posible que ellos se estén robando de esta manera? Bueno, porque a los Publisher ID no es que se les pide, como te decía antes, cuando vos te registras, no es que se te pide tanta información como para nunca poder hacer nada. Son millones de Publisher ID, entonces, en definitiva, la información requerida es una información que vos podés perfectamente loguearte desde Internet, generar la cuenta en unos minutos, y ahí se terminó el problema. Lo que sí se hace siempre, obviamente, es cuando nos damos cuenta que un Publisher ID está cometiendo un fraude, el Ad Exchange lo bloquea inmediatamente, no le paga absolutamente más nada. Sí, en muchos casos se toman acciones legales, pero bueno, por lo general estos Publisher ID tienen también sus trucos para desconectarse rápidamente o desvincularse rápidamente, y no son necesariamente fáciles de atrapar. Lo que es seguro es que se corta la cadena rápido. Lo que no es seguro es que se los atrape legalmente, ¿no? No sé si eso responde, Filipe, a tu pregunta. Sí, responde perfectamente a mi pregunta. Muchas gracias, Manuel. María, ¿tenemos alguna pregunta por chat? Sí, tenemos una pregunta de Paula Massa. Ella pregunta, ¿es posible tener 0% fraude? Y creo que Manuel y Fede están de acuerdo conmigo que digamos que no. No es posible tener 0% fraude porque siempre algo se va a meter, ¿no? Siempre va a haber algo de fraude. Lo importante es bajar el porcentaje de fraude a menos del 3% y, si se puede, a menos del 1%. Ya hemos visto en el sector de tarjetas de crédito que ellos manejan hacia el 2%, por ejemplo. Ahora, si uno se encuentra con unas métricas que le están diciendo que tiene 0% fraude, tiene que estar un poco sospechoso, porque verdaderamente si una herramienta empieza a decir que hay 0% fraude, entonces puede ser que la herramienta no está funcionando adecuadamente. Entonces, siempre damos esa dirección, que es una buena meta tener 1% fraude o 3% fraude. Gracias. ¿Alguna otra pregunta en forma de chat o verbalmente por parte del grupo? Bueno, parece que no hay más preguntas. Entonces, por ende, vamos a dar por finalizado este webinar. Igual el cierre lo va a hacer María de White Ops. Entiendo, María, también que vas a dejar algún enlace también al bot baseline, o está dentro de la presentación, y que la misma presentación se va a poder volver a ver. No sé dónde estará subido el webinar. Sí, vamos a subir el webinar al website de White Ops, y entonces también le vamos a mandar un email a todos los participantes con el link y unas gracias, por supuesto. Antes de cerrar, me di cuenta ahora que entró otra pregunta de Eduardo. ¿Hacer bots dentro de apps sirven de algo los antivirus y anti-spam? Esa se la paso a Fede o a Manuel. La agarro yo. ¿Vas vos, Fede, o voy yo como vos digas? Perdón, Manuel, yo de última después aporto. Bueno, gracias. No sirven para nada los antivirus y anti-spam, porque por dos razones. Depende mucho, digamos, si hablamos en desktop o en móvil. En desktop, los antivirus, que funcionan muy bien para remover programas maliciosos de todo tipo, no tienen ningún tipo de incidencia sobre este tipo de programas, que lo que hacen en realidad estos programas es, en muchos casos, no afectan en lo más mínimo al usuario final. Todo lo que están haciendo es abusando de su computadora, como por ejemplo el Copter que mostraba Federico antes. En realidad no produce un mal al usuario. El único mal que le podemos decir que le produce es, bueno, está usando más energía, consumiendo internet y demás, pero no se está metiendo de manera directa con el usuario o violando su privacidad y demás. Las compañías de antivirus casi siempre están directamente interesadas en esto otro. Cuando hay
un perjuicio del usuario, no como estos ransomware o bueno, los virus de antes que lo que hacían era contagiarse en los distintos binarios y demás. Con lo cual, casi nunca sirven. Ahora digo casi nunca y no digo nunca porque hay algunas pocas compañías como Malwarebytes que ellos sí, no voy a decir que atacan a los bots, pero sí se fijan también en estos programas que tienen algunas rarezas por más que no terminen dañando al usuario. Por ejemplo, el Malwarebytes tiene un antivirus que sí detecta Copter, no todas las versiones, porque también este es el típico juego del gato y el ratón, donde Malwarebytes detecta Copter, los de Copter varían un poquito para no ser detectados. Después se encuentra una nueva cadena, con lo cual Malwarebytes le agrega esta firma y vuelven a ser detectados, y es un juego de nunca terminar. Ahora, normalmente un antivirus no te va a el AVG, el Windows Defender, todos estos antivirus más default no producen ningún efecto positivo en el, digamos, o sea, no previenen nada de todo esto. En el caso de los móviles, todavía menos. O sea, por más que tengas antivirus como los pocos antivirus que hay, lamentablemente por cómo está diseñado los smartphones y los sistemas operativos, que está todo tan compartimentado, un antivirus ni siquiera tiene verdadero acceso a aplicaciones que no están en su propio compartimento, o sea, en el propio antivirus. Con lo cual, es muy poco, no es nada, ¿no? Pero es muy poco lo que un antivirus puede hacer. Entonces, en algunas aplicaciones, por ejemplo, vamos a decir que hay un Tetris que no le produce ningún mal al usuario, simplemente se instala el juego, el Tetris, digo Tetris por ser un juego por lo menos de mi edad conocido, y hay un Tetris que está jugando y mientras está jugando en un costado de la pantalla donde vos no lo ves fuera de la visión, está mostrando ads. Bueno, el antivirus no tiene la menor idea, ni siquiera que está jugando al Tetris. Todo lo que puede saber es que hay una aplicación de Tetris instalada y no puede hacer demasiado al respecto, no la puede desinstalar, no la puede modificar ni nada, con lo cual es bastante complejo y no hay una solución sencilla para un antivirus, hablando del punto de vista de antivirus. No sé si eso responde a la pregunta. Sí, creo que sí, porque Eduardo aclaró si el antivirus o el antispam puede ayudar al usuario, pero parece que no puede ayudar al usuario. Y también agrego que como anunciantes, como empresas de tecnología, como medios, no podemos esperar que una solución hacia el usuario solucione el problema de fraude publicitario. Es importante que tengamos tecnología más fuerte que las tecnologías que son que pueden acceder a los usuarios. A modo de agregado y complementando lo de antivirus, para hacer las capturas que visualizamos en los slides, usamos 4 versiones distintas de Campic. En el equipo real, el celular real donde instalamos los Campic, recién en la tercera versión y la cuarta no, el Avast del celular detectó algo extraño, con lo cual de 4 instalaciones de Campic, una sola fue detectada, y no como código malicioso, sino era sospechoso la cantidad de accesos a entidades que no eran comunes, con lo cual claramente en general este tipo de aplicaciones pasa los controles de los antivirus de manera casi imperceptible y pasan inadvertidos por el antivirus. En el caso particular de Campic, de las 4 versiones que usamos, una sola, y lo marcó como aplicación sospechosa, nada más, no llegó a identificar ningún tipo de malware o ninguna cadena en particular, sino simplemente le llamó la atención a Avast los permisos que estaba requiriendo, o sea que claramente pasan casi inadvertidas por los antivirus. Bien. Muchas gracias, Federico. Yo quisiera aprovechar ahora el momento del cierre para hacer pasar un mensaje a las otras asociaciones y a los anunciantes que nos escuchan. Como podrán ver, en este sistema hay mucha gente que aprovecha o que gana dinero con eso, una parte voluntariamente, otra parte por mera negligencia o sin prestar atención. Pero del otro lado hay un solo sector que paga todos esos costos, que somos los anunciantes. Significa que si no empezamos a mirar nosotros, los anunciantes o las asociaciones que agrupamos anunciantes, y ponemos el tema sobre la mesa, en realidad nadie en el entorno digital tiene mucho interés en hacerlo.
es nuestra responsabilidad atacar este problema. Muy bien dicho. Entonces, para el cierre, solo comento que sí vamos a subir el webinar a la página de nosotros. Vamos a mandar un email con toda la información. Y por supuesto también nuestra página web tiene muchos recursos de reportes e investigaciones y también unos blogs y una serie de informes que son muy interesantes. También comento que yo voy a estar con los chicos en Buenos Aires noviembre 5 a 9. ¿Alguna pregunta o si desean reunirse, por favor mándenme un email, sería un placer. Bueno, de nuevo, muchísimo gusto estar con ustedes hoy. Fede, Manuel, ¿algo más? Por mi parte no, gracias a todos, gracias por la atención. Sí, gracias, Felipe. Muchísimas gracias a todos. Sí, gracias. Gracias, Philip. No, gracias a ustedes por su tiempo y gracias a toda nuestra audiencia. Buenos días.